Las herencias son bienes, propiedades, incluso pueden ser obligaciones, derechos que se heredan. Es un tema complejo porque normalmente las familias pueden quedar peleadas por muchos años cuando una herencia es repartida de cierta manera en la que no todos los herederos están de acuerdo. Así que, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Soy Fátima Chávez y este es un tema por demás complejo. Seguramente si tú volteas a tu alrededor te darás cuenta de que varias familias que tú conoces están realmente peleadas o inconformes, incluso puede ser que tienen años que no se hablan por el tema de las herencias. Normalmente lo que sucede es que la persona que hereda, bueno, pues de acuerdo a su criterio, su sensación, su cariño, su pensamiento, sus creencias o cualquier cosa que sea, bueno, hace esta repartición de bienes y los herederos tendrían que respetar esta decisión. Pero la verdad es que en ocasiones estas decisiones no son respetadas, incluso se vuelve más complicado cuando se trata de que hay otros hermanos porque alguno de los herederos, que puede ser papá o mamá, tuvieron hijos con otra persona y entonces sucede que los hijos que se consideran legítimos pues no quieren de alguna manera compartir con los medios hermanos, que así le llaman, este tipo de regalo, ¿no? Pero fíjate que normalmente ahí hay problemas y que son muy claros, los hemos visto en todas las familias, pero hay otro tipo de situaciones de más conflicto que se presentan cuando se quiere ejercer, cuando se quiere tomar posesión de las herencias. Y eso es de lo que yo te quiero compartir hoy, porque realmente el tema de las herencias es muy amplio, además es muy complejo, pero sobre todo, tiene una profundidad muy seria. Mira, en primer lugar, el que va a heredar normalmente se siente merecedor de la herencia. Siente que ha hecho mucho o quizá no ha hecho tanto, pero por su posición en la familia o quizá por alguna función que estuvo realizando, entonces siente que lo merece. Y la verdad es que nadie merece una herencia. Realmente el único que podría vivir este regalo de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, sería la persona que realizó el trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, en definitiva, si esa persona que va a heredar decide que se lo va a dar a uno o a otro, bueno, pues el hijo, el sobrino o cualquier persona que sea que está recibiendo esto, tendría que asumirlo como tal. Sin embargo, la verdad es que no siempre es así y en ocasiones salen algunas otras personas por ahí que sienten que merecen más que otros. Pueden tener diferentes razonamientos, quizá es, bueno, es que a ti te dieron carrera y a mí no, es que a ti te dieron aquella casa y a mí no, entonces yo voy a tomar esta propiedad o yo voy a tomar este dinero o voy a tomar lo de la cuenta del banco o voy a tomar algo, ¿no? Pero finalmente no se está respetando la palabra y el deseo del difunto. Ya aquí nos metemos en un embrollo muy interesante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdad es que algunos dicen, bueno, si ya me lo dieron, lo voy a tomar, pero en ocasiones no es un profundo agradecimiento el que se siente cuando lo recibes. Para que esta herencia realmente quedara libre de prejuicio, de dolor, de angustia, de tristeza, bueno, realmente el que recibe la herencia tendría que estar sumamente agradecido y ser muy respetuoso
con el trabajo o la actividad que realizó la persona que lo obtuvo. En tercer lugar, hay otro tema y es que hay personas que están esperando la herencia de los padres o del tío o del compadre, ¿no? O del padrino. Y la verdad es que cuando tú estás esperando una herencia, en realidad estás esperando que esa persona fallezca. O sea, fíjate bien esta reflexión. Aquí el tema es, ¿estás esperando que tus padres mueran para que tú puedas tener una casa, para que puedas tener un auto, para que tengas una empresa? O sea, en realidad esto ya conlleva un tema de no estoy tan agradecido con mis padres o con esta persona porque ya estoy esperando que se vaya para que me lo dé. Bueno, en cuarto lugar hay otro tema y es que en ocasiones el estar esperando que alguien te dé te genera que tú no lo puedes propiciar y que tú no lo puedes generar también. Hemos visto en algunas familias que cuando no esperan en realidad nada, bueno, pues se mueven, trabajan, generan algún negocio, algo emprenden para poder generarlo de manera personal. Pero hemos visto que con las herencias, esta espera que a veces es interminable y que incluso a veces es de años o incluso de décadas o quizá más, genera como un estancamiento en la persona que lo está esperando. Bueno, y por si fuera poco, voy a un quinto tema. Y este tema es muy importante. Fíjate bien. Cuando una persona hereda, no solo hereda la propiedad o el bien, también está heredando lo que tuvo que hacer mal habido o por lo cual algunos sufrieron como pérdida para obtener ese recurso o bien. ¿Qué quiero decir con esto? Para explicarte esto, realmente te voy a platicar dos casos para que tú lo puedas entender de manera clara. Mira, en el primer caso era una familia en la que pues había papá, mamá y los hermanos, ¿no? Cuando muere el papá, bueno, pues el papá le hereda toda la madre. Luego, cuando muere la madre hizo una repartición entre los hijos que ella consideró justa y que le parecía realmente equitativa. Cuando ella muere, uno de los hijos decide que una de las propiedades se la va a quedar. ¿Por qué? Porque dice, es que yo no tuve esto y esto y esto y entonces yo me la merezco. Así que todos los demás hermanos y las hermanas quedaron inconformes, no podían entender por qué sucedía esto, era como de dónde rayos se le ocurrió quedárselo, pero realmente el hermano sentía que así debía ser y que incluso realmente esto era justo. Los hermanos lo que le decían es, pero es que nuestra madre nunca dijo que era para ti. Y el hermano decía, bueno, pero no importa, la verdad es que yo me lo merezco. Con el tiempo, este hermano empezó a tener algunos conflictos físicos, empezó a sentir y se le empezaron a presentar algunos síntomas de lagunas mentales y problemas como depresión, ansiedad y locura. Qué extraño, ¿no? De repente le apareció. Entonces, cuando hacemos la revisión del caso, fíjate, nos dimos cuenta que esa propiedad que se había quedado había sido una propiedad que había estado en conflicto mucho tiempo en 3 generaciones pasadas y que incluso había sido una propiedad que se había adquirido en la Guerra Cristera. Así que muchas personas habían perdido y realmente esa tierra había sido repartida
de manera justa, pero muchas personas habían sido desfavorecidas y habían sido lastimadas para obtener esa tierra que se había quedado en esta familia. Cuando ha sufrido mucha gente o bastante gente ha tenido un gran dolor por la pérdida de una propiedad, de un bien o de una tierra o una casa, lo que sucede es que en el alma se cuenta como si esto fuera una historia trágica. Así que digamos que esta propiedad tiene una historia y tiene ciertos sentimientos y emociones que han quedado ahí, presentes de alguna manera. Así que el nuevo dueño empezó a sentir varias cosas que nunca había sentido en su vida. El siguiente caso es una chica que viene conmigo y me dice, Fátima, es que todos tenemos problemas. Es muy interesante porque ella decía, todos tenemos problemas con la sangre, la fluidez, ¿no? Algunos terapeutas ya habían revisado este caso y decían, pero pues es que tiene que ver con la madre, la sangre, la energía de vida, sí, tiene que ver con la energía de madre, pero como que no encontraban exactamente por dónde iba el asunto, porque esto lo tenía la chica, la mamá, el abuelo, ¿sí? Había varias personas en la familia que habían tenido estos problemas de coagulación en la sangre. Resulta que cuando hacemos la constelación quedó ahí muy claro que uno de sus abuelos había sido una persona muy exitosa, de hecho había participado en la política, incluso había participado en concursos para montar infraestructuras muy importantes de tuberías de agua en el país de donde pertenece esta familia, ¿no? Y cuando vemos en la constelación, realmente ahí claramente lo que se veía es que este abuelo había hecho algunos arreglos que no habían quedado como muy claros, pero además salía gente muy molesta que le cobraban de alguna manera y que habían salido como lastimados y dolidos con que le hubieran dado a él el proyecto y hubiera hecho este tipo de trabajos. Realmente el abuelo pues hizo su mejor esfuerzo, él estaba feliz realmente porque había ganado estas concesiones y porque había hecho este tipo de estructuras, ¿no? Y de construcciones en la ciudad que incluso habían favorecido de manera muy importante a la sociedad. Pero aquí lo importante es que cuando este abuelo muere, se lo hereda a pues a la hija, ¿sí? Y luego esta hija se lo hereda a la nieta. Bueno, la nieta es la que era mi cliente y ella, junto con su madre y el abuelo, habían tenido este tipo de problemas en la coagulación de la sangre. Finalmente, cuando volteamos a ver estas personas que habían sido perjudicadas, que no quedaba muy claro de qué manera, pero quedaba claro que tenían un reclamo, volteamos a verlas, les dimos la honra, les dimos respeto, les reconocimos su dolor y los reconocimos incluso como parte de la familia. ¿Por qué como parte de la familia de mi paciente? Porque finalmente, bueno, pues ellos perdieron y por esa pérdida el abuelo se había ganado una fortuna. Esta fortuna a lo largo de las siguientes generaciones había sido heredada y mi cliente era ya la dueña de esta herencia. Sin saberlo, la verdad es que mi cliente cuando recupera y hace esta conexión dice, Fátima, no me vas a creer, pero yo empecé más con estos problemas específicamente hace un año en tal fecha. Y exactamente hace un año, en esas fechas, fue cuando me dieron posesión de unas propiedades que tenían que ver con la herencia del abuelo.
Es muy impresionante cuando ves esa sintonía en las fechas y cómo le dan posesión y ella empieza con algunos síntomas de salud. Ujú. Bueno, lo que te quiero decir entonces es esto. Las herencias yo no creo que sean una maldición, pero la verdad es que tampoco tendríamos que estarlas esperando. Tendrías que verlo como un regalo y además tendrías que recibirlo con un gran agradecimiento. No solo para gastarlo. Si hay algo en la historia de esa propiedad o de ese bien que genere culpa en el sistema familiar, es posible que te vayas a enredar en una serie de conflictos que no vas a entender. Por ejemplo, podrían ser enfermedades, síntomas, incluso síntomas de locura. Esto lo he visto muy claro en varios casos. Y también, bueno, ¿a qué me refiero con síntomas de locura? Empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la razón, se pelean cosas que no tienen sentido, empiezan a sentir que tienen que tomar posesión de algo que todos entienden que no es de esa persona, ¿sí? Pero además es importante decirte que son muy marcados los eventos. Esta es la invitación precisamente a que veas si hubo alguna herencia que tú recibiste y que más o menos en el transcurso de ese tiempo tú notaste un cambio en ti o en tus relaciones, sobre todo algo que haya sido muy marcado y que no has podido arreglar. Porque en ocasiones tiene que ver con eventos que pasaron en generaciones muy pasadas y que vienen arrastrándose en la energía o en el alma de ese bien o de esa propiedad. Y si finalmente tú acabas siendo el dueño o la dueña, vas a sintonizar también con esos síntomas, ¿sí? Ahora, por otro lado, la verdad es que si tú recibes una herencia, tendrías que hacer un reconocimiento también de la historia que se vivió y de los aciertos y las pérdidas que se tuvieron para recibir esa propiedad. Porque es parte de la historia de la propiedad. Entonces, si tú eres dueño de ese regalo, habría que reconocer no solo el bien, también hay que reconocer a los factores o las personas, los elementos que estuvieron rodeados o en el contexto de esa propiedad. Además, si logras dar el paso de poder crecerla, de poder crecer ese bien y hacer algo bueno en honor de los que fueron lastimados, aunque no hayan sido en tu generación, entonces esa propiedad se va a sentir contenta y se va a poder quedar en tus manos con armonía. Esa sería una de las maneras de arreglar estos temas. Y bueno, recuerda, si es muy complejo para ti y si algo tú como que sientes que hay un tema aquí, pero no le encuentras pies ni cabeza, por favor, pide ayuda. Y recuerda que cualquiera que sea la pregunta, amor es la respuesta. Así que si estás en temas de enredos con herencias, con propiedades, con casas o incluso con síntomas físicos o mentales o relaciones complicadas a partir de que alguien falleció y te heredó algo, por favor, revisa ese tema porque tiene que ver no solo con la propiedad, tiene que ver también con la historia de esa propiedad.